Jimmy Sangster es fundamental para conocer y entender el desarrollo del cine gótico británico de terror de finales de la década de los años 50 y las décadas posteriores, es decir, la gran época de oro de Hammer Films, factoría cinematográfica a la que Jimmy Sangster participó, siendo el guionista ni más ni menos que de obras fundamentales para el terror universal, como lo fueron La Maldición de Frankenstein del año de 1957 y Drácula de 1958, ambas dirigidas por Terence Fisher, ambas películas que revolucionaron el cine de terror de mediados de siglo desde el Reino Unido. Sin embargo, hay que decir que Jimmy Sangster no solamente tenía dominada perfectamente la escritura desde los tópicos propios del cine gótico o de la literatura gótica, de vampiros, hombres lobo, grandes mansiones, casonas, fantasmas, etc., sino que también fue capaz de entregarnos otro tipo de terrores muy de la época también, pero completamente distanciados de lo gótico. Uno de los ejemplos más interesantes y poco conocido todavía por los grandes públicos, escrito por Jimmy Sangster, es El terror de Trollenberg, una película dirigida por Quentin Lawrence en el año de 1958, el mismo año del Drácula de Terence Fisher. En esta película, El terror de Trollenberg, The Trollenberg Terror, como es el título original en el Reino Unido, y que en los Estados Unidos se conoce como The Crawling Eye, es decir, el ojo reptante, es una película que se ciñe a los estándares del cine de ciencia ficción terrorífico de la época, pero que de alguna manera sí se distancia un poco porque no asienta las bases de su terror en la paranoia ejercida por el miedo a la bomba atómica y a la energía nuclear. Aquí vamos a encontrar que la fuente de terror es algo que existe en las alturas del monte Trollenberg y que está disfrazado de una nube, de un vapor que sube y baja de la montaña, y que cada vez que sube y baja de la montaña deja atrás de sí un reguero de cadáveres brutalmente asesinados y de los cuales nunca se encuentran las cabezas. Hasta ese pueblo de Trollenberg, situado evidentemente a las faldas del monte homónimo, va a llegar Alan Brooks, un ex consultor de la ONU que había ya trabajado sobre algunos hechos, accidentes y muertes similares en los Andes, en Sudamérica, pero que al no poder encontrar ninguna prueba fehaciente de esas muertes vinculadas a algo inimaginable, pues cayó en el descrédito en la ONU y hoy por hoy se encuentra sumamente herido en su orgullo. Es llevado, o mejor dicho, es llamado por un amigo suyo, científico, a el monte Trollenberg a investigar qué es lo que está sucediendo y descubre que tiene que ver mucho con lo que pasaba en los Andes. En el tren en el que él se va dirigiendo, en el que él va transportándose hacia el monte Trollenberg, comparte camarote con dos hermanas estadounidenses, Anne y Sarah, que viajan hacia Viena, pero que de repente la menor de ellas, Anne, siente la necesidad de bajar del tren y pernoctar en el pueblo de Trollenberg, curiosamente a donde se dirige Alan Brooks. Ahí van a descubrir que estas dos hermanas tienen un espectáculo de adivinación, donde la menor de ellas, Ana, es capaz de leer la mente del público, etcétera, etcétera. Evidentemente son tomadas como unas charlatanas, pero aún así el pueblo, la gente de ahí de Trollenberg, de la pensión, del hotel a donde llegan a refugiarse, pues las toman con agrado. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que este poder que ha desarrollado la pequeña Ana
de leer la mente de la gente, no es otra cosa más que una influencia directa de unas criaturas alienígenas que son las que están habitando en el monte Trollenberg y que por supuesto quieren invadir o iniciar, mejor dicho, iniciar una invasión al planeta Tierra. Es muy interesante la puesta en escena de la película, es una puesta en escena muy práctica, la mayoría está filmada en espacios muy cerrados, reconstruidas en sets, evidentemente, un set que nos lleva hacia una cabaña al pie del monte Trollenberg, otro set que es el hotel en el pueblo, en el centro del pueblo de Trollenberg, y en un observatorio que se convertirá en el refugio de los seres humanos cuando se den cuenta que aquello a lo que están enfrentando es una amenaza de otro mundo. Es muy interesante que Jimmy Sangster aquí retoma de alguna manera o se deja influenciar de alguna manera por ciertos tópicos del terror Lovecraftiano, ¿no? Es obvio, o mejor dicho, hoy por hoy es un lugar común situar a Lovecraft, o citar, mejor dicho, a Lovecraft en básicamente cualquier película. Sin embargo, estamos hablando de que El terror de Trollenberg es una película que se ha filmado hace prácticamente 70 años y que Jimmy Sangster es un hombre, o mejor dicho, fue un hombre de alta cultura, lector, conocedor de las tendencias del terror, conocedor de los clásicos del terror y que por supuesto todo ese background lo vacía en muchas de sus obras. Aquí simplemente basta decir que estas criaturas que son la amenaza hacia los seres humanos son un terror sin nombre, son un terror informe, que parecen unos moluscos gigantes, gelatinosos, tentaculares, que obviamente solamente, como lo indica el título en inglés, son un ojo en medio de toda esta masa amorfa, que tienen una conciencia mucho más desarrollada de la que tienen los seres humanos y que ahí sí, un poco ateniéndose a los estándares de la ciencia ficción de los años 50, son capaces de dominar la mente humana y apoderarse de los cuerpos de los seres humanos muertos y animarlos con el poder de su mente. Es un poco, esta parte nos recuerda un poco a otro gran clásico de la ciencia ficción de los años 50, que es Usurpadores de Cuerpos. En ese sentido, la obra de Jimmy Sangster tiene vasos comunicantes con esa buena parte del cine de terror de ciencia ficción de los años 50 y este miedo a la invasión, o mejor dicho, a la infiltración de fuerzas externas a partir de inmiscuirse en un determinado entorno social y dinamitarlo desde adentro. Es lo que van a hacer estas criaturas de Trollenberg Terror al apoderarse de uno o dos cadáveres e intentar sembrar el caos desde adentro de esta pequeña comunidad. Por supuesto, vamos a tener unas escenas hacia el último tercio de la película donde los seres humanos tienen que sacar fuerzas de flaqueza para enfrentarse y derrotar, por supuesto, no es ningún spoiler, a estas criaturas venidas desde un lugar muy recóndito del universo que nosotros somos incapaces de imaginar, pero que Jimmy Sangster, en esta gran sapiencia como guionista, como fan del género, como maestro del terror en los años 50, supo plasmar en unos guiones de una calidad indiscutible.